cuando hay eco con mi micrófono, pero no es bueno, creo. Entonces quitaron mi eco. Muy bien. Y estamos pensando esta tarde en Venga tu reino. Y pido que Kevin ponga del Catecismo pregunta y respuesta 123 en sus pantallas. Y claro, para los que nunca han estudiado, quizás es importante saber que un catecismo hace la idea de resumir lo que es la enseñanza bíblica. Y así evitamos desviarnos por caminos malos o evitamos enseñanzas que pueden hacer de una opinión propia en vez de un estudio bíblico. Y la idea de estas preguntas y respuestas de los dos antes y los que vienen después es explicar la oración del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Cristo nos enseñó a orar y espera Cristo que usemos esta oración en nuestro día. Y por ejemplo, no es repetir, es usar como una guía. Entonces, 123 explica la segunda petición, venga tu reino. Así es decir, gobiernanos de tal manera por tu palabra y espíritu para que siempre nos sometamos a ti más y más. Preserva y haz crecer a tu iglesia. Destruye las obras del diablo. Todo poder que se exalte contra ti y todas las impías estrategias que se forman contra tu santa palabra, hasta que venga la plenitud de tu reino, cuando tú serás todo en todos. Es buena respuesta. Y nosotros sabemos que cuando pensamos en orar, amigos, debemos pensar que, claro, es también algo de nuestro catecismo, pero es antes de nuestro catecismo. Decimos que la oración es la parte principal de nuestra gratitud. ¿Sí? ¿Oyeron bien? Cuando estamos orando, eso es lo principal de nuestra gratitud a Dios. No es una obra, no es tu diezmo, no es obedecer los mandamientos. Todas estas cosas que hacemos y queremos hacer son obras que están manchadas por motivación impura, por nuestra carne, por deseos mezclados, deseos buenos con deseos malos. Pero cuando estamos orando, estamos ¿dónde? Cara a cara con nuestro Dios. Estamos hablando con Dios. Y por eso decimos que oración es la parte principal de nuestra gratitud frente de Dios. El Padre Nuestro siendo lo más básico de guiarnos, querer orar con Dios. Y ahora queremos leer algo de Isaías 40. Y quizás puedo dar mi introducción antes de leer. Tenemos que guardar que esta profecía fue escrita 2 generaciones antes de la caída de Jerusalén, cuando Babilonia llegó y saqueó la ciudad, destruyendo finalmente todo del templo y todo de Israel, es decir, las tribus que estaban con Judá y el reino de la casa de David. Sabemos que antes, como 2 generaciones antes que este momento, Israel, las 10 tribus del norte de Jerusalén, fueron perdidos o perdidas. Fueron esparcidos entre naciones, su riqueza saqueado y también dejado allí eran los pobres y los necesitados. Y no fue nada de importancia como antes, ni un judío llegó allí. Entonces, cuando pensamos de Isaías 40,
estamos conscientes que antes de aquel momento, es decir, en Isaías 1 hasta 39, hay mucho juicio. Oh, claro, entre todo este juicio hay mucha promesa, profecía, esperanza, enseñanza acerca de Cristo, de la salvación. Y de hecho decimos que toda la Biblia habla de Cristo Jesús. Y luego en llegar en capítulo 40 hasta el fin del libro hay mucha esperanza y mucha práctica del reino de Dios y de la profecía acerca de Cristo y de su reino y de su poder y de su salvación. Y podemos decir que hay mucho aquí que nunca vamos a poder apreciar todo lo que hay en un sentido. Pero otra vez decimos que habla de Cristo Jesús. Hay tentación tomar una enseñanza así como palabra privada. Y muchos cristianos hoy en día van a tomar Isaías 40 y pensar que es una palabra devocional. Y es una palabra entre mí y mi Dios. Y es cierto, sí. Pero principalmente decimos que esa profecía tiene que ver con la venida de Cristo, su salvación y su reino. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no caer en esta tentación de pensar que una profecía o pasaje como vamos a leer tiene que ver con mi vida privada o mis sentimientos o mis emociones o lo que necesito o lo que pienso en que necesito, pero principalmente queremos ver lo que Dios hace en el universo, en nivel del universo, en nivel de guiar toda la historia, así su amado Hijo. Si guardamos este punto de vista, entonces vamos a ver primeramente lo que el Señor hace para traer su reino al mundo y luego tiene su aplicación a nosotros en la vida privada o la vida y nuestra necesidad de estar animados o reanimados o bien acercarnos a nuestro Dios. Entonces, Isaías 40, voy a leer los versículos 1 a 11 y escuchamos específicamente que el Señor tiene planes para su pueblo. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda la carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá
con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién partidas. Paridas, perdón. Muy bien, leí mal, perdón. Muy bien, y queridos amigos, claro, en leer este pasaje tenemos mucho gozo, ¿verdad? Son verdades que nos animan. Podemos imaginar lo que va pasando. Es fácil pensar en Dios con planes de poner a alguien con voz para elevar su voz y anunciar algo a nosotros, y debemos querer recibir lo que dice. Y nosotros tenemos que decir que, claro, el pasaje tiene que ver con el reino. Tiene que ver con salvación, tiene que ver con ser reconciliados con Dios. Y cuando pensamos así, antes de decir más, tenemos que recordar que estamos en un momento cuando el reino de Israel, la casa de David, los fieles que no eran como las 10 tribus al norte de ellos, que estas dos tribus, Judá, fue mitad fiel, mitad no fiel. Hubo momentos cuando el rey fue justo y bueno, hizo bien, siguió a Jehová, y se podía decir que él fue excelente. Pero también hubo momentos cuando algunos reyes, hijos de David, eran más bien como hijos del diablo, muy mundanos, muy metidos en su propio deseo o en su ganancia o pensar en su propia gloria. Entonces fue un momento difícil. Y aquí está, 2 generaciones antes de la destrucción de Jerusalén, Isaías profetizando, levantando su voz, hablando. Y él habla con claridad. Ustedes pueden tomar luego tiempo para estudiar Isaías 13, Isaías 14. En estos capítulos hay el juicio que Dios tiene programado para Babilonia. Cuando Isaías habló, Isaías 13 y 14, esos capítulos, Babilonia fue pueblo pequeño, no fue pueblo mundial, no fue pueblo como imperio grande. Ellos estuvieron bajo otro pueblo. Ellos tuvieron que dar su tributo a otro rey. No eran algo importante. Y claro, leer Isaías 13 y 14 son profecías de un fin final. El pueblo, el poder de Babilonia, su tierra. En el momento cuando hablaba, su tierra fue muy fértil y fue rico, como una canasta de mucho pan, podemos decir. Pero luego la profecía habla de una tierra inhabitable, sin poder de quedar en la zona. Y es igual hasta hoy. Después de Isaías, después de 2 generaciones, pues después de su vida, llegó allá Israel en exilio, sacados, saqueados, destruidos, sin su templo, sin su ciudad, sin el sacerdocio, sin sus fiestas, sin sus sacrificios, en otro pueblo, esclavizados, bajo dueños y amos que no eran amables. Allí estuvieron casi 2 generaciones. Entonces, cuando llegamos en
Isaías 40 y podemos leer 40, los versículos 1 a 11 por un momento. Estamos hablando de casi 4 generaciones después de que hablaba Isaías estas palabras. Y estamos pensando que esas palabras tienen que ver con Dios recibiendo su pueblo de nuevo, tomando su gente de nuevo, después de echarlos fuera de su tierra propia, castigándoles, destruyendo el templo que él mismo quiso y fundó con las manos de los fieles suyos. Wow. Entonces, tenemos que confrontar esta palabra. Isaías 40, versículos 1 a 11, es suficiente para decirnos que el reino casi caído de Judá será renovado otra vez con la presencia del Señor, su Dios, Jehová, con ellos. Es el punto aquí de los versículos 1 a 11. Jehová, nuestro Dios, estará entre ellos y otra vez ellos estarán establecidos. Pueblo. Y deben ver los versículos 3 a 5. Y en vez de decirnos que viene profeta y este profeta va a llegar con mensaje y su mensaje tendrá que ver con algo de un camino correcto, etcétera, etcétera. Tenemos esas palabras, 3 a 5. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y decimos, momentito, ¿qué? Es un camino que Jehová tomará. Nuestro Dios llegará. Y cuando habla así, sugiere cosas como justicia y santidad. Y versículo 4 es algo familiar a nosotros. Lo que es un estorbo, lo que es quizás obstáculo quitado. ¿Y qué son obstáculos en la mente de nuestro Dios? Todo lo que es torcido, todo lo que es contra su santidad, contra su persona. Y luego incluye a todos. Es obra de quitar lo que es pecaminoso. Lo que es pecaminoso es excluido, fuera. Juan el Bautista llegó y él es el cumplimiento de esta palabra, pero nosotros podemos decir que, claro, lo que está aquí en visión es el regreso de Israel, el pueblo de Dios, la casa de David, la tribu de Judá, y todos ellos esperando el Mesías, todos ellos esperando la promesa de Dios, todos ellos eran confundidos por su propio castigo, su propio mal camino, su propia idolatría y todo esto, ellos esperando que Dios quizás, ojalá, que tenga plan para ellos. Y aquí es excluido lo que tuerce, lo que Dios quiere. Y el punto podemos decir, versículos 3 a 5, Dios hará obra. Y esa obra tiene su comienzo con Dios, tiene que ver con sus medios, y sus medios es dar en la boca de alguien, versículo 3, voz que clama. Y claro, tú, querido amigo, entiendes y sabes, tiene que ver con
Juan el Bautista. ¿Y qué fue el mensaje de Juan el Bautista? El reino de Dios se ha acercado. Oh, el reino de Dios viene. Y luego es presencia de Dios, su presencia. Ay, tú vas a decir, pero Dios siempre está presente. Y claro, tu teología enseña que aunque el pueblo en su desviación fue castigado, llevado fuera a estar dormido, en Babilonia, y allí estuvieron, puedes decir que nuestra teología nos enseña, allí mismo Dios estuvo con ellos. Parte de eso es el mensaje de Ezequiel. Es parte de nuestra confianza en leer de Daniel y sus compañeros estando en su exilio. Su presencia de nuevo. Pero ahora es algo inesperado. Jehová está, pero no en términos de un templo aquí, no en términos meramente de proezas o milagros o un mar abierto y personas pasando ahí dentro del mar. No, es camino. Y lo que es torcido, quitado. Y versículo 5. La gloria de Jehová viene. Y si me permiten un momentito, luego tenemos en el texto 6 a 8, versículos 6 a 8, como desviación pequeña. La palabra de Dios siempre se cumple. La palabra de Dios tiene su propósito. No es posible quitar el propósito de Dios o su palabra. La expresión de la voluntad de Dios es su palabra y Él lleva a cabo su palabra. El hombre es transitorio. El hombre aquí está y luego no está. Y tú, querido amigo, querida amiga, tú tienes que tomar en cuenta que hoy aquí estás. ¿Y mañana qué? ¿Estarás? No sabes tú. Pensar que estarás es normal. Pensar que estarás, quizás vas a decir que todos están o son así cuando piensan en su mañana. Oh, entiendo esto. Pero versículo 7 hace una comparación entre la hierba y el hombre, entre el poder de Dios y qué pasa con el poder de Dios sobre la hierba. No dura. El hombre tampoco dura. Pero la palabra de Dios sí dura, endurece, permanece para siempre. Y es consuelo al cristiano. 6 a 8. Nosotros tomamos en cuenta y recibimos que aquí 1 a 5 tenemos algo de la profecía, Dios abriendo nuestras mentes, recibir más allá de meramente un reino, más allá de meramente representante en un rey, hijo de David, en un trono en Jerusalén, con su palacio y luego con el templo y todo esto, pero presencia de Jehová. Algo más allá. Y en contexto quiere darnos 6 a 8. Y tú, cristiano, cristiana, debes tomar el consuelo que tu Dios tiene para ti. No habrá ningún cambio en tu Dios. No hay algo que Dios no tiene. Él tiene todo. Él no falta poder hacer o llevar a cabo algo. Puede llevar a cabo todo lo que dice. Entonces podemos decir que 6 a 8 pertenece a nuestro pasaje porque confirma
los versículos 3, 4 y 5 de Dios preparando algo que va a pasar, que tiene que ver con Él, cumpliendo con sus propósitos, cumpliendo en dar a nosotros el reino. Dios dice, llegando con el hombre, y claro, Dios llegando con el hombre es Jesús. Y nosotros vamos a querer guardar el consuelo. Dios quiere dar a ti la razón a hacer burla. Cuando alguien quiere quitar de ti tu ánimo, cuando alguien quiere menospreciar tu consuelo, cuando alguien quiere quitar de ti tu confianza de hablar en el nombre de Jesús, tú puedes pensar, no, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y luego en este contexto podemos leer versículo 9. 3 a 5, Dios tiene programado un profeta. Sabemos que su cumplimiento es Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Y 6 a 8, para confirmar que Dios no hablaba mal, una palabra de ánimo. Y luego 9, perdón. Y podemos leer de nuevo aquí, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ver aquí al Dios vuestro. Eso confirma lo que dice 3 a 5. ¿Qué va a pasar? Van a ver Dios. Van a poder ver Dios. Y nosotros necesitamos recordar que son palabras difíciles. Pensar que un judío que en su historia estuvieron frente al monte de Sinaí y oyeron voz y no vieron nada. Luego hablaba Dios por medio de profetas, por medio de Moisés, por medio de muchos milagros y todo, pero nunca vieron la persona de Dios. Pero ahora, versículo 9, su cumplimiento solo es posible en Cristo Jesús. Es promesa de Dios con nosotros. Y nosotros, no es difícil para nosotros imaginar que los que leyeron Isaías pudieron relacionar lo que dice 9 con Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y 2 veces en capítulo 8, 8 versículo 8, 8 versículo 10, tenemos otra vez, Emmanuel, Dios está con nosotros. Y luego es presente en todo lo que dice de 40 hasta el fin del libro. Específicamente, ustedes a lo mejor recuerdan que después del capítulo 42 tenemos los pasajes que tienen que ver con un siervo. Y la profecía habla de un siervo. Y el máximo de esas profecías es parte de capítulo 52 y, 52 y 53, donde tenemos profecía muy directa de Cristo. Imagínense siendo israelitas siglos antes de Cristo. Y Dios habla de un siervo que vendrá y será, ¿cómo? Destruido, matado, quitado de en medio.
castigado. Y es obra de Dios destruir su propio siervo. Y los judíos, ¿qué es que puede ser? Los judíos reciben un punto por entender que en parte su experiencia, sus sufrimientos, sus castigos y todo lo que pasó a ellos es parte del cumplimiento de esta palabra de siervo de Jehová, siervo del Señor. Pero es quitado su punto y quedan sin puntos por no ver Cristo Jesús. A lo mejor ustedes recuerden que hoy, hablando de 2700 años después de Isaías, los judíos no tienen Isaías 53 en sus Biblias. O sí está en muchas copias, pero en la copia que los judíos venden a su población, a los que se dicen a ser judíos, a los que van a congregar en sus sinagogas, no tienen lo que nosotros nombramos Isaías 53. Porque ellos saben que habla directamente de Cristo Jesús. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, hay promesa, es Dios con nosotros. Es obvio que tiene que ver con un rey, un reino, y toda bendición que es representada en la persona que viene, y toda bendición porque es importante la venida de esta persona, porque Dios manda a persona anunciar lo que viene, quién es Dios mismo. Y luego los versículos 10 y 11 tienen referencia a su reino, la persona que viene y salvación. Reino, versículo 10, su brazo enseñoreará. Cuando hablamos así, podemos decir que si tienes brazo, puedes extender tu brazo, y puedes hacer cosas con tu brazo. Tiene que ver con poder, tiene que ver con tu voluntad. Tu voluntad es exitosa, tú eres persona con propósitos y cumples con tus propósitos. Su brazo enseñoreará. Y luego su recompensa, y luego su paga. Y cuando hablas así es hablar de reyes victoriosos. Fueron para destruir sus enemigos y regresaron con el botín. Y cuando regresan tienen que pagar sus guerreros. Y lo que es saqueado pertenece a los que fueron con el rey, los que pertenecen al rey. Y el rey quiere regocijar en su victoria. Sus enemigos están destruidos, derrotados. Hablar así, versículo 10, habla de un reino. Tú tienes que saber con cuál rey estás. Un rey estará destruido y otro rey victorioso. Versículo 10 tiene que ver con Jesucristo siendo victorioso. ¿Y quién es el enemigo que Cristo derrotó y destruyó? Sino no es el diablo, ¿verdad? Es el diablo y su reino. El diablo encuentra su fin. Y quiere decir que el rey puede dirigir la historia hacia su fin y hacia lo que el Señor quiere. Y lo que quiere es su presencia, y su presencia estableciendo su reino, y sobre su reino hay victoria y hay el enemigo fuera, quitado, destruido. El reino. Y supongo que en parte es leer 10 y luego 11 también, que es la razón de
escoger este pasaje cuando pensamos en venga tu reino. Orar la frase venga tu reino no es repetir palabras, pero es pensar que Dios tiene sinfonía. Y la sinfonía comienza con notas muy suaves, notas muy bajas, comienza con casi todo instrumento ligeramente tocando sus cuerdas, tocando lo que necesitan tocar y preparándose. Y entonces si vas a entender el resto de Isaías, si vas a entender el camino de historia, si vas a poder interpretar lo que va pasando en tu vida, tienes que pasar todo bajo el modelo de esa profecía y la victoria, aquí versículo 10 de tu Cristo. Tiene que ver con su reino, tiene que ver con su persona. Eso es obvio, no necesito decir mucho de esto, pero para confirmar, tiene que ver con Jehová el Señor. Jehová el Señor. Algo fuerte decir así. Jehová, sabemos, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Mateo 1, 23, y llamarás su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y luego versículo 11 tiene que ver con su persona como pastor. Pastor, pues siglos atrás, cuando David escribió Salmo 23, el Señor es mi pastor. Fue siglos luego, cuando Jesús hablaba, yo soy el buen pastor. Todo lo que anhelas, todo lo que quieres, todo lo que deseas que tiene que ver con tu Dios y su promesa y su protección y su presencia y su poder de guardarte, tiene que ver con la persona de Dios como el que se dice pastor. Y no es representante como Juan el Bautista, ni es mensajero meramente, ni es ángeles. Palabra de Dios es persona de Dios, es Jehová. Y tú tienes que despertar y recibir. Es Dios con nosotros. Jehová, pastor, tiene que ver con su reino, con su persona y con su salvación. Versículo 11 son términos que vamos a usar hablando de persona que meramente cuida de animales, pero ahora nosotros no vamos a menospreciar al pastor, porque el pastor en su obra de cuidar de animales es elevado como ejemplo o como comparación de la obra misma de Dios, tu Dios, cuidando de ti. Salvación se explica aquí en términos de Dios con ovejas. No pueden cuidar de sí mismos. Cuando yo fui joven, recuerdo muchos pastores diciendo, ovejas son necios, tontos. O sí es cierto, pero el punto aquí no es esto, el punto es la persona de nuestro Dios hace todo. La persona de nuestro Dios es perfecto. Dios hace lo que no podemos hacer, es el punto. No nosotros como los que no pueden hacer, sino Dios que sí hace todo. Él es dueño, Él es responsable, Él asegura de la salud de su rebaño, Él cuida de cada uno. La imagen nos dice qué decir de su obra. Él nos recibe, Él nos guarda. Él dice de nosotros que somos suyos, pertenecemos a Él.
No es nada mal de su parte decir que pertenecemos a Él. Él nos quiere como los suyos. Y Él tiene planes tomar de su rebaño por sus propios propósitos, por su propia gloria. Y claro, en contexto esto debemos guardar lo que dice Juan 10 y versículos 27 hasta 30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es Jesús que habla. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Que dice entre 28 y 29. Sino si vas a entender el poder de Cristo, vas a entender el poder de Dios Padre. No hay nada de distinción que uno es más fuerte que el otro. Si la mano de Cristo es suficiente guardar y no perder las ovejas suyas. Y luego es el Padre que dio estas ovejas a Cristo. Y nadie puede quitar de su mano. ¿Dónde estamos? Dios un lado, Cristo del otro lado, guardado, aguardando la venida de nuestro Cristo de nuevo. Y claro, queridos amigos, la idea aquí, siendo bastante fuerte para nosotros, debemos poder decir, venga tu reino. Vino el reino. El reino aquí está. Porque Cristo aquí está. Estuvo en su cuerpo, está en su espíritu, siempre está en su divinidad. El cumplimiento de Isaías 40 es en el reino de Dios, en Jesucristo. Y Jesucristo animándonos a recordar que Dios cumplirá con todos sus propósitos, salvación, reino eterno, resurrección, vida eterna. Y un día cuando no vas a poder recordar lo que es tu vida aquí hoy, en toda su caída, frustración y dificultad. Sí, toda la historia se somete a Él. Y Él lleva a cabo nuestra salvación en su poder. El fin de nuestra salvación. Isaías 40. Versículo 11. Estar en las manos de un pastor, Dios, Jesucristo. Esperamos que seamos sometidos a Él. En el proceso de llevar a cabo Isaías 40, vamos a decir que ya todo es hecho. Y a la vez vamos a decir que viene algo más hasta que veremos nuestro Cristo de nuevo. Es proceso y somos sometidos y estamos en la voluntad de Dios. Y cuando estamos pensando, venga tu reino, esta petición es cósmica en su alcance, es cósmica en su extensión. Y claro, cuando pensamos así, estamos pensando que Dios destruirá todo lo que está en su contra. ¿Conoces a alguien que está en contra a Cristo Jesús? Será destruida esa persona. Sabes de movimientos, sabes de gobierno, sabes de carteles, narcotraficantes, sabemos de corrupción, conocemos de personas que quieren destruir lo que es santo y bueno. Será destruido todo esto. Y tú orando, venga tu reino. Yo orando, venga tu reino. Sé que
Tengo hijos que no quieren seguir al Señor. Cuando yo oro, venga tu reino. Yo sé que el Señor tiene planes de destruir todos los que están en su contra. Orar, venga tu reino, es estar animado, abrir la boca y decir a ellos que se sometan a Cristo. También decimos en esto que venga tu reino tiene que ver con orar, que crezca la iglesia. Estamos pidiendo que Dios haga una obra dentro de la iglesia que sea establecida, creciendo y que hay más y más gente que se van a reunir con nosotros. No hablo de nuestro edificio, obviamente, pero el poder de Dios en el mundo completo. Y claro, en orar venga tu reino, estás pidiendo la mera destrucción de tus propios pecados, deseos, o tu vida que tiene que ver con hoy, o tiene que ver con tu placer, o tiene que ver con el momento. Puedes describir como quieras, pero si no tiene que ver con tu santidad, si no tiene que ver con tu fe, si no tiene que ver con tu Dios, en presencia de tu Dios, no vale mucho. Vale nada. Será destruido todo. Queridos amigos, damos gracias que Dios en su grandeza quiso hablar con nosotros para causarnos ver su grandeza y que Él lleva a cabo el reino de nuestro Cristo. Y tú, que sigas orando, venga tu reino. Amén.